Vamos a arrancar estos próximos 3 domingos una nueva serie cortita en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, que a veces lo pasamos así rápido. Es un libro raro, mucho censo, muchos números, justamente, pero también tiene algunas historias muy valiosas por ahí desperdigadas, y vamos a tratar de rescatarlas para ver qué tienen para enseñarnos hoy a nosotros. Este libro de Números relata a grandes rasgos todo el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. 40 años caminando, medio desorientados por momentos, rebelándose de Dios, queriendo volver a la esclavitud, medio mareados como pueblo de Dios. Y sin embargo, una de las características que se puede ver a lo largo de todo el libro es que Dios siempre está con ellos. Aunque estén débiles, aunque se quejen, aunque se rebelen, aunque quieran volver atrás, aunque lo insulten, aunque se rebelen contra sus líderes, en todo momento Dios está presente. Como que el poder de Dios se revela a través de la historia, no importa lo que pase, en todo momento ahí está presente Dios. Y lo que vamos a ver en los 3 domingos es lo central del coraje como hijos de Dios. La valentía, el ánimo, el decir, no importa lo que pase, yo estoy firme si Dios está conmigo. Eso es lo que va a guiarnos a lo largo de todo este tiempo. Hoy vamos a empezar con el libro de Números capítulo 6 y vamos a analizar el coraje de consagrarnos a Dios, que no es algo tan fácil de hacer. En definitiva, uno piensa a veces, bueno, sí, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque oro. Pero consagrarse a Dios es algo mucho más profundo. Es dedicarle a Dios la vida y requiere mucho coraje, requiere valentía. No pasa así desapercibido como que hoy me desperté y bueno, me consagré a Dios. Es realmente un llamado mucho más profundo que eso. Esta semana tuvimos la despedida, el velorio de la abuela Chiu. Yo casi no la conocía, pero ahí en el velorio escuché un poco los testimonios, la vida de ella, y me transmitieron justamente una vida consagrada a Dios. Me transmitieron una mujer que, a pesar de su enfermedad, a pesar de todas las debilidades que su cuerpo sufría, una mujer que seguía orando, que seguía ayunando hasta que los médicos le dijeron que no lo haga más, una mujer que cantaba aunque estaba postrada en su cama. Eso es una vida consagrada a Dios. Seguramente tuvo también sus imperfecciones, no digo que haya sido perfecta, pero lo que se respiraba en la despedida era: esta mujer nos dejó un ejemplo. Nadie es perfecto. Pero qué lindo sería cuando nos despidan a nosotros. Nadie quiere pensar en el día del velorio propio, ¿no? Pero cuando algún día nos tengan que despedir, que se acuerden, esta persona estaba consagrada a Dios, vivía para Dios. La fe no era solamente ir el domingo a la iglesia, su fe era parte de su vida misma. Vamos a ver capítulo 6 del libro de los Números, de Números, si lo tienen por ahí. Vamos a hablar de lo que significa consagrarnos plenamente a Dios. Un poco el contexto previo a este libro se encuentra en el pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuál era el monte Sinaí? ¿Qué pasó importante en el monte Sinaí? Dios les da a través de Moisés todas las leyes, su voluntad, los 10 mandamientos y todas las leyes. Y hay un pasaje muy concreto en Éxodo capítulo 24, que lo tenemos ahí, que es la antesala del libro de Números, la antesala de todo el peregrinaje. Cuando dice, Moisés tomó entonces el libro del pacto, lo leyó ante todo el pueblo y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. Imagínense ese momento. Viene Moisés, está la montaña, bajaba la nube, nadie podía ver a Dios, pero el pueblo expectante, ¿qué está pasando ahí? Baja Moisés y todo el pueblo dice: acataremos todo lo que el Señor ha dicho y vamos a obedecer. Y al ratito se estaban quejando.
Al ratito ya estaban desobedeciendo. ¿Sabe qué rápido se olvidaron de esto? Parece un momento tan culminante en el pueblo. Vamos a obedecer a Dios. Y después pasa rápido. ¿No es esa nuestra experiencia a veces? En que tenemos un momento tan profundo en nuestra vida, voy a obedecer a Dios, me voy a comprometer con el Señor, toda mi vida va a ser dedicada a Dios. Qué rápido nos olvidamos después. Eso es lo que vamos a conversar estos próximos domingos. Qué rápido nos olvidamos lo que le prometemos a Dios. Les conté hace un tiempo esta historia de un hombre muy creyente, que estaba apurado por ir a una reunión y no encontraba estacionamiento. Alguno quizás se la acuerda. Y estaba ahí, dice, tengo esta reunión para cerrar el negocio importante de mi vida y no tengo dónde dejar el auto. No había los estacionamientos privados, estaban cerrados, estaba todo completo. Entonces se le ocurre, voy a adorar a Dios. Dios, si me encontrás un lugar de estacionamiento, te prometo que te dedico toda mi vida y este negocio que hoy voy a cerrar, no te voy a dar el diezmo, te voy a dar el 50% de todo lo que gane por este negocio, Dios, pero por favor, conseguime un estacionamiento y yo te juro que te voy a cumplir. Espera, Dios, acá hay uno. Deja, no te necesito, ya conseguí estacionamiento. Muy rápido. Hacemos muchas promesas. Las hacemos a los hombres, a los seres humanos, pero fíjense hasta incluso socialmente. Tenemos muchas promesas que hacemos con Dios como testigo y que después muchas veces quedan como si fuera algo entre nosotros. A ver, imaginen, queda algunas de las promesas sociales que hacemos con Dios como testigo. ¿Qué se les ocurre? Te lo juro por Dios que sí, tal cual. Pero en realidad es casi un pacto entre nosotros. Lo usamos a Dios, pero Dios queda allá lejos, ¿no? Pero estoy pensando incluso en algunas instituciones específicas que citamos a Dios. ¿Cómo? El matrimonio. Lo citamos a Dios como testigo de nuestro matrimonio. Hacemos promesas muy profundas. Pero claro, después todos los días no es que nos acordamos que Dios estaba ahí. Yo le prometí a mi esposa amarla, pero bueno, después a veces se pone difícil la cosa. No siempre es fácil amarla, entonces bueno, pero le hicimos una promesa ante Dios, ¿eh? En el bautismo mismo, cuando bautizamos a nuestros hijos, hacemos promesas ante Dios de criarlos en la voluntad de Dios. No es solamente, qué lindo festejito, el agüita, el bautismo. Es una promesa y Dios está presente y yo le prometí algo a Dios. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia, hacemos promesas ante Dios. Son promesas y Dios está escuchando esas promesas. Dudo que Dios diga, que este tipo me hizo alguna promesa. No, Dios ya sabe bien la promesa que le hiciste. Los legisladores mismos, ¿no? O los presidentes, cuando asumen en nuestro país, muchos de ellos, ahora algunos pueden elegir no hacerlo, pero muchos de ellos eligen jurar por los santos evangelios ante Dios y que Dios y la patria me lo manden, ¿no? Si hago otras cosas. Qué poca importancia le damos a lo que le prometemos a Dios. Entonces, un poco me interesa desafiarnos hoy, que todo aquello que le prometemos a Dios, seamos fieles en cumplir. Sobre todo quizás los argentinos, las promesas se las lleva el viento, ¿no? Es como uno promete, casi que una promesa es una expresión de buena voluntad. Como que yo te prometo devolverte este dinero que me prestaste. Es como decir, y ojalá que pueda devolverlo. Tengo toda la intención, vamos a ver cómo sale. Pero con Dios una promesa es una promesa. Y si yo le entrego mi vida a Dios, le estoy diciendo, Dios, vos sos el centro de mi vida, después no lo puedo correr porque se me da la gana. Vamos a leer Números capítulo 6, primero versículos 1 al 8. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y de los ollejos. Mientras dure su voto de nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja, estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello.
Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta, ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muertos, ni a su hermano ni a su hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Tal vez para algunos es la primera vez que escuchan esta palabra, nazareato, nazareo, ¿qué es esto? Bueno, era una consagración especial a Dios. Era un tipo concreto en que por este tiempo alguien le hacía una promesa a Dios y se consagraba específicamente durante un tiempo puntual. Después hay algunos ejemplos de un nazareato de por vida, pero en general se concebía como una promesa temporal, un tiempo puntual en que se le dedicaba a Dios algo como una promesa. Y ahí había, sobre todo, había tres cosas concretas que este pasaje relata sobre cómo se llevaba a la práctica esta promesa del nazareato. Por un lado era la abstinencia de vino, sobre todo, y el ayuno, de abstenerse de la satisfacción de lo que mi cuerpo necesita, digamos, como de un tiempo especial en que yo me abstengo de esto que me gusta, me da placer, pero digo, no lo voy a tomar como una señal de mi compromiso a Dios. Después tenía también, está creo en la placa, después tenía otro compromiso de no tocar ningún cuerpo muerto, de no acercarse, porque eso era para el judío, para el pueblo de Israel, señal de impureza. Si yo me acercaba, por eso después a lo largo de la Biblia varias veces hay que no te impurifiques, no te manches por tocar un sepulcro. Pero después estaba el hecho de no cortarse el pelo ni afeitarse. ¿Y por qué me interesa? A ver, en parte uno dice, bueno, obviamente nosotros no estamos hoy ligados a lo ceremonial, a estas prácticas del Antiguo Testamento, pero sí nos pueden servir como ejemplo de cosas interesantes que muestran nuestra consagración a Dios. ¿De qué le servía a una persona que le hacía una promesa a Dios dejarse crecer el pelo? No es que el pelo mismo tenía un efecto fuerte sobre su vida que lo ayudaba a consagrarse a Dios. Era quizás un recordatorio de que en este tiempo estaba consagrado a Dios. Quizás le servía a él y le servía al resto de la sociedad que lo veía, como decir, bueno, fíjense, esta persona se está dejando el pelo largo, no se está afeitando, no es que se olvidó, sino que está consagrado a Dios. Me parece interesante incluso reflexionar brevemente sobre las ventajas que tienen algunas religiones con señales externas de su religión. Por ejemplo, a ver, pensemos, los varones, por lo menos algunos de los judíos, llevan su kipá, ¿no? Entonces uno ve y dice, mira, esta persona es de la nación judía, está consagrado a Dios, cree en Dios, lo que quieras, ¿no? Algunos de los musulmanes usan su turbante, ¿no? Mira, este es musulmán. O incluso las mujeres también, sus vestimentas, ¿no? Mira, esta mujer es de tal religión. Los mormones llevan su cartelito acá, ¿no? Elder Santiago, no sé, como sea su nombre. Es una identificación externa de algo que ellos creen o sienten. Los hindúes son los que tienen el puntito acá también, ¿no? ¿Y los cristianos? No, los cristianos no hacemos nada. No nos identifica nada. Ni siquiera nuestra forma de vivir. Tal vez podríamos, ¿no? No estoy sugiriendo que tengamos algo externo concreto que sea solamente como una señal externa y que por adentro no haya nada, sino al revés, que como cristianos pensemos qué parte de nuestra vida externa nos refleja como hijos de Dios. No hace falta llevar ningún adorno especial. Pero si lo necesitas, tal vez sea una buena idea pensarlo. Antes había en algunos círculos evangélicos una forma de mostrar. Era así, mira. Entonces iban por la calle con su Biblia bajo el brazo y era, significa yo soy evangélico. Pero ahora no da ponerse el celular así, porque se lo van a robar. Pero sí podemos pensar de qué manera nuestra vida refleja que estamos consagrados a Dios.
El cristianismo no nos impone una forma específica de hacerlo. Pero creo que sí somos llamados a encontrar nuestra forma específica como cristianos de vivir nuestra consagración a Dios. Que le sirva al resto que nos mira y que me sirva a mí como recordatorio. Yo pertenezco al Señor mi Dios. Este nazareato tenía algunas prohibiciones, pero no implicaba encerrarse como en un estilo como monje en un monasterio. Él seguía con sus compromisos sociales, con su trabajo, con su vida social, solamente que estaba en un tiempo específico consagrándole a Dios su tiempo, su vida, su pensamiento, pero seguía también su trabajo. Esto también nos llama a nosotros a que no confundamos que si estoy consagrándome a Dios tengo que dejar de trabajar, no tengo que ver a mi familia, no me tiene que importar mis padres, no me tienen que importar mis hijos, no me tienen que importar mis amigos, como que me encierro entre Dios. No, nuestra vida cristiana, nuestro compromiso con Dios incluye también nuestra vida social, nuestra vida laboral, solamente que llevo mi consagración a Dios a esos otros ámbitos laborales, ámbitos familiares, ámbitos de todo tipo de vínculo y de relación. Así que por un lado decimos un coraje para consagrarse a Dios y tomamos como ejemplo esto de los nazareos del Antiguo Testamento. Si alguien quiere profundizar se puede investigar un poquito más, pero es concretamente esto, un tiempo especial consagrados a Dios. Ahora, hay algo interesante en los siguientes versículos 9 al 12, que necesitan un poquito de interpretación, pero que me gusta como pensamiento de seguir un voto, un compromiso, más allá de las buenas intenciones caídas. Es decir, uno dice, bueno, una promesa es una buena intención. Yo hago una promesa y la verdad te prometo que voy a hacer todo lo posible por cumplir. Pero a veces pasan cosas que me impiden cumplir. Entonces, lo más fácil es decir, bueno, tengo un argumento que me impide cumplir, entonces me libero de esa responsabilidad. En Deuteronomio capítulo 23 hay un pasaje también que nos anima a tener muy en cuenta las promesas que le hago a Dios. Dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumples. Esta ley muy fuerte sobre las promesas que le hacemos a Dios no incluye peros. No hay como decir, bueno, pero si te cuesta, no importa, está bien. O si encontrás que al final era muy difícil lo que prometiste y bueno, ¿qué va a ser? Ya fue. Encontraremos otra forma de aliviar tu culpa. No, dice, vos le prometiste, apurate por cumplirle, porque vos mismo te comprometiste con Dios y ese compromiso tiene valor, aunque vos lo desvalorices, pero ese compromiso tiene valor. Respecto a los nazareos, hay una cláusula que me parece interesante como ejemplo, que es desde el versículo 9 hasta el 12. Después que dice en qué consiste el nazareato, el versículo 9 incluye una excepción. Dice, si alguien de manera repentina muere junto a él, ¿se acuerdan que el que hizo esta consagración no puede tocar a un muerto? Pero dice, si alguien repentinamente murió junto a él, su consagración se habrá contaminado. Por lo que al séptimo día, es decir, en el día de su purificación, se rapará la cabeza. El octavo día llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión 2 tórtalos o 2 palominos. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en expiación y el otro en holocausto. Así ese día hará expiación por el que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza, consagrará para mí los días de su nazareato y presentará un cordero de 1 año en expiación por la culpa, pero los primeros días serán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Para ponerlo fácil, para no perdernos en tantas palabras, si alguien le prometía, por ejemplo, a Dios, voy a estar 1 mes consagrado específicamente, te hago esta promesa por 1 mes, no voy a tomar vino, no voy a comer tal cosa, me voy a dejar crecer el pelo, no voy a tocar muertos. Esas eran las señales visibles, las señales internas eran las promesas que le hacía concretamente a Dios. Pero si al día séptimo pasaba algo,
que sin querer alguien moría al lado, lo que estipula la ley del nazareato es, vuelve al casillero 1. Volvemos a empezar. Te rapas la cabeza, hacemos sacrificio, holocausto, y empezamos de nuevo. Para mí lo que es interesante, como resumen breve de estos pocos versículos que parecen ser controvertidos, es, mirá, si algo pasó que te impidió cumplir la promesa, no te laves las manos, empezamos de nuevo. Volvemos a empezar. Eso es el principio, lo que nos enseña la cruz de Cristo también. Porque la cruz de Cristo no nos exige ser perfectos, nos exige buscar la perfección. No nos exige que ya todo esté solucionado. Nos exige que cada vez que caigamos nos agarremos de la cruz para levantarnos y volver a empezar. Esto nos da esperanza. Por un lado nos dice, la promesa es válida y es firme. No se cae la promesa por un evento de fuerza mayor. No termina, no es que caduca la validez de esa promesa, pero vuelve a empezar y decir, pasó algo que te impidió cumplir, vamos de vuelta. La cruz de Cristo nos perdona cuando fallamos, pero ese perdón no es, bueno, te perdono, pobrecito, anda a tu casa. Es, con el Espíritu Santo, vamos de vuelta a intentar. Es una nueva oportunidad de no dejar de lado esas promesas válidas que le hicimos a Dios. Así que coraje para empezar de nuevo. Esto nos llama a nosotros, tal vez alguno de nosotros intentó ya muchas veces cosas y no le salió. Y yo le prometí a Dios 1000 veces cosas y le fallé. Y miramos a la cruz y decimos, empezamos de nuevo. Dios es paciente y compasivo y nos da la mano y el Espíritu Santo nos ayuda para volver a intentarlo. Ahora el tercer punto es, hay muchas tentaciones para profanar la consagración. Es decir, hay muchas veces que si dependiera de mí solo, yo sí sería consagrado a Dios, pero la verdad vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad. Y vivir la fe en sociedad es más difícil que vivirla solo. Si yo viviera en el monte, estaría todo el tiempo alabando y orando a Dios y leyendo su Biblia, pero no vivo en el monte, vivo en una gran ciudad con un montón de personas alrededor, personas que me tientan a alejarme de Dios, que me mandan por otro camino. Requiere coraje el permanecer en Dios y vivir para Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 10, hace un tiempo hicimos una serie sobre 1 Corintios, pero vamos a retomar este pasaje breve, son 3 versículos. 1 Corintios capítulo 10, del 11 al 13, cuando relata todo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, Pablo hace un raconto de toda la rebeldía, de todas las debilidades, de todas las presiones que pasó el pueblo de Dios en el desierto. Dice, todo eso les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Es interesante el giro que da el cristianismo respecto a la relación con Dios. Porque si uno pierde esta última parte, somos unos miserables condenados a fracasar y a fallarle a Dios en todas las promesas que le hagamos. Es decir, ¿cuál es el sustento para que nosotros podamos ser fieles a las promesas que le hacemos a Dios? Dios es fiel. Ese es el sustento. Eso es lo que nos permite tener esperanza y decir, yo le puedo hacer esta promesa porque Él es fiel, no porque yo sea fiel, no porque yo sea una buena persona. Yo sigo siendo un humano, pero las tentaciones que me llegan también son humanas. Y si Dios es fiel, entonces yo estoy en paz, porque sé que voy a poder resistir, porque Dios no me va a poner algo que sobrepasa mis fuerzas. Dios no, si yo soy humano, no me va a poner una tentación sobrehumana que supere mi capacidad de enfrentarla, mi capacidad de resistir. Yo puedo tener coraje para evitar la tentación porque Dios es fiel
y porque Dios no me va a soltar la mano. Ahora, creo que vale la pena también hacer un breve paréntesis. Hasta acá estamos hablando de las tentaciones que recibimos y que a veces necesitamos coraje para decir, no, yo estoy consagrado a Dios, yo le hice una promesa a Dios, yo no voy a dar un paso al costado. Pero también me parece que a veces somos tentados nosotros a ser piedra de tropiezo en la vida de otros que también se han consagrado a Dios. Hay varias veces en los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento, incluso Jesús mismo también lo dice, de cuántas veces el pueblo de Israel evitó escuchar a los profetas y trató de que ellos dejen el llamado de Dios de profetizar lo que Dios les había mandado. Hay un texto específico en Amós capítulo 2, 11 y 12. Fíjense lo que dice. Dice, a algunos de sus hijos los hice profetas y a otros los aparté para ser nazareos. Pero ustedes dieron vino a los nazareos y a los profetas les mandaron no profetizar. Es decir, vieron que había alguien consagrado a Dios y ustedes le pusieron el palo en la rueda. Le dieron vino para que pierdan su consagración. Ese es un ejemplo, les dieron vino. Podríamos decir cualquier otra cosa. Me dijiste que ibas a hacer el devocional a esa hora y justo a esa hora te llamo para ir a jugar al fútbol. Eso es una traición. Justo cuando me dijiste que estabas ayunando te invité a un asado. Dale, me estás cargando. Necesitamos ser una comunidad que nos animamos en nuestra consagración a Dios. A veces hay ejemplos más duros que prefiero no decir desde el púlpito, Pero si nosotros tenemos que ser una comunidad que nos damos ánimo para ser fieles a Dios. Y no al revés, que minimizamos las promesas que le hacemos a Dios, porque total, Dios nos va a perdonar. Es verdad que Dios nos va a perdonar, pero tampoco se va a olvidar de las promesas que le hicimos. Y nos va a dar la mano para seguir adelante, para levantarnos y para volver a consagrarnos a Él. Algunas preguntas de aplicación para pensar en esta mañana, para que cada uno de nosotros piense dónde está. Ponerlas así las leemos todos. ¿Puedo sentir que Dios me llama a consagrarme a Él? ¿O será solamente que yo le hablo a Dios? A veces pareciera que nuestra relación con Dios es nuestro monólogo diciéndole cosas a Dios, lo que tiene que hacer, lo que Él tiene que cambiar, ¿no? Es un monólogo. Nosotros le decimos las cosas a Dios. ¿Puedo sentir hoy que Dios me está llamando a mí a consagrarme a Él? El segundo es una evaluación de conciencia también. ¿Cómo he faltado a las promesas que le hice a Dios? ¿De qué manera le prometí algo y le fallé? Y esta pregunta, fíjense que no lo dice en potencial. No está preguntando, ¿alguna vez le fallaste a Dios? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que siempre, todos nosotros le fallamos a Dios. No está preguntando si alguna vez te pasó. Es ponerlo en palabras, aceptarlo y reconocerlo. ¿Cómo le fallaste a Dios? Y el tercero, ¿qué obstáculos me impiden hoy consagrarme o reconsagrarme a Dios? ¿Hay algo que me está frenando de dedicarle toda mi vida en serio a Dios? Tal vez ya lo hice antes, pero todos los días somos llamados a renovar esa consagración, a volver a decirle a Dios, te pertenezco. Así que terminemos con este desafío final. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los cristianos no somos llamados a ser cobardes, a escondernos porque no nos salen las cosas, a echarle la culpa al otro porque me desvié un poquito. Dios nos llama a tener valentía, coraje, a levantarnos de vuelta, no quedarnos tirados en el piso, a decir yo le pertenezco a Dios. Porque en definitiva, la razón verdadera de nuestra fe es pertenecerle a Dios. El único motivo por el cual vamos a ser fieles a Dios es cuando entendemos
que no somos nuestros propios dueños, sino que le pertenecemos a Dios, que Dios es nuestro amo. Por eso usamos la palabra Dios es nuestro Señor. Eso significa que le pertenecemos, que somos de Él. Ser un verdadero cristiano requiere coraje para consagrarnos a Dios. Hoy es un día que Dios nos llama de nuevo a consagrarnos a Él. O tal vez alguno por primera vez, que nuestra vida sea una vida de consagración. Vamos a llamar al equipo de alabanza a prepararnos para responder con adoración. Los invito a ponernos de pie y vamos a tener este momentito individual, personal, antes de cantar, de cerrar nuestros ojos y poder decirle a Dios lo que tengamos que decirle. A veces tenemos que decirle perdón por haber faltado a las promesas que le hicimos, por haberle dicho que nos consagrábamos y al final nos desviamos. Que sea un tiempo que podamos animarnos a consagrarnos de nuevo. Nos tomamos un momentito en silencio cada uno para reflexionar con Dios. Querido Padre Celestial, te pedimos perdón por las veces que te fallamos. Te pedimos perdón, Dios, porque una y otra vez te hicimos promesas y después las olvidamos. Señor, hoy tomamos este ejemplo de los nazareos, pero no queremos dejarlo allá lejos. Queremos traerlo a nuestra vida. Y aunque te fallamos tantas veces, hoy nos desafiamos a consagrarnos de nuevo, a entregarte nuestra vida y decirte que sos nuestro amo y que vivimos solamente para vos. Dios, trae sobre nuestras vidas el perdón para echar fuera la culpa de lo que ha pasado, pero llenarnos de vuelta de tu Espíritu Santo para levantarnos y volver a consagrarnos. Dios, hoy te entrego de vuelta mi vida y que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Por eso te alabamos y te adoramos, porque sos el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.